iglesia, a las lenguas que habían sido dadas. Pero nosotros ahora lo vamos a comparar con la familia y la comunicación. Y aquí yo tengo 3 puntos que encontré aquí acerca de la comunicación. El primer punto está en el versículo 7. En el versículo 7 que dice, se me perdió, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara. ¿Sabe qué es una cítara? No. ¿Sabe qué es una cítara? No, es es como lo que conocemos un arpa. ¿El arpa? ¿Sabe qué es un arpa? Un instrumento de música que es largo y tiene muchas cuerdas. La cítara es casi igual que un arpa. Entonces, conoce una trompeta, ¿verdad? ¿Tienen sonidos iguales? No, ¿verdad? La cítara y la trompeta tienen sonidos diferentes. Entonces dice la flauta o la cítara, ¿verdad? El primer punto, la comunicación se lleva a cabo no solamente por palabras, sino por los gestos, las expresiones, el tono de voz, ¿verdad? Entonces, la cítara y la flauta no son iguales, son diferentes. Entonces, usted tiene que saber comunicarse. Tiene que saber los gestos que usted hace mientras se comunica, mientras está tratando de que lo entiendan, ¿verdad? Porque si está hablando, pero no es claro, cuando usted está hablando, no le van a entender, ¿verdad? No le van a entender. Ahora dice el versículo 9. El versículo 9 dice, el punto número 2 dice, está en el versículo 9. No dieres palabra bien comprensible. El punto número 2. Podemos decir algo, pero sin lograr la respuesta correcta. O sea que usted puede tratar de entablar una comunicación, pero si no está siendo claro, no va a tener la respuesta que usted está esperando que le dé su oyente, la persona con la que está usted teniendo comunicación. Por eso es que tenemos que ser claros cuando nos comunicamos. ¿Me está entendiendo? Punto número 3. Dice en el versículo 12, está en el versículo 12, edificación. Edificación. Aquí está hablando a las lenguas espirituales, pero le decía que lo estamos atrayendo a lo que estamos hablando en esta noche, de la comunicación, la falta de comunicación en las familias. Dice, si queremos comunicación en nuestra familia, abundemos en la misma, ¿verdad? Aquí es donde dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Si tú quieres que tu esposo, tu esposa, tus hijos tengan comunicación contigo, tienes que aportar lo mismo, comunicación, ¿verdad? No puedes pretender que tus hijos vengan y tengan comunicación contigo si tú no estás comunicándote con ellos. Acuérdate que tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Acuérdate que tus hijos van a aprender de ti. Deme un gloria a Dios, al Señor, en esta noche. ¿Ha leído en Génesis cuando estaba construyéndose la Torre de Babel? ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando la Torre de Babel estaba siendo construida? Cuando la Torre de Babel estaba siendo construida, ellos pretendían llegar al cielo, ¿verdad? Pretendían llegar al cielo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Cambió sus lenguas, ¿verdad? Dios vino y cambió sus lenguas. Entonces, estos hombres fueron confundidos. ¿Y qué fue lo que pasó? No hubo más construcción. Paró la construcción de la Torre de Babel. Entonces, tráelo ahorita, ¿verdad? Lo traemos ahorita a tu hogar. ¿Qué crees que va a pasar si en tu hogar no hay comunicación, ¿verdad?
Fíjate cómo una obra tan grande que los hombres estos pretendían llegar al cielo, tuvo que parar, porque qué tal que si uno le decía tráeme un ladrillo y el otro le traía una pala, no le estaba entendiendo, ¿verdad? No se estaban entendiendo, porque hablaban diferentes lenguas. Entonces, si tú no te comunicas en tu hogar, déjame decirte que tu hogar puede ser destruido. Si no está habiendo comunicación en tu hogar, no va a haber un crecimiento. No va a haber un crecimiento espiritual tampoco si no hay comunicación. Si no hay comunicación con tus hijos, no va a haber crecimiento en sus vidas espirituales. Así como esa construcción paró, así va a parar el crecimiento de tus hijos espiritualmente. Y entonces allá afuera va a haber alguien quien sí los va a escuchar. Allá afuera va a haber alguien quien sí se va a dar el tiempo, que si ellos vienen y te dicen, mamá, quiero hablar contigo, y tú dices, estoy ocupada. Papá, quiero hablar contigo, estoy ocupado, no tengo tiempo. Mañana. ¿Y sabes cuándo se llega ese mañana la mayoría de las veces? Nunca. La mayoría de las veces ese mañana nunca llega, porque ya se enojó el hijo, la hija, y ya no va a regresar a comunicarte lo que quería comunicarte al principio. Ya no va a haber esa comunicación. Igualmente con los esposos. De la misma manera con tu esposa, con tu esposo. Tiene que haber esa comunicación, porque si no, entonces tu matrimonio va a ser destruido. Porque si no, entonces alguien más allá afuera sí va a escuchar a tu esposa, alguien más allá afuera sí va a escuchar a tu esposo, ¿verdad? Allá afuera va a haber alguien que sí va a tener el tiempo para escuchar lo que ella o él tienen que contar, y entonces va a empezar a haber un alejamiento, va a empezar a haber un alejamiento. Pero Dios en esta noche quiere redarguirte por medio de su espíritu, ¿verdad? Yo te preguntaba que si hay comunicación en tu hogar, que si está ese tiempo apartado para comunicarte con tu familia, y solo había poquitos amenes. Solo había poquitos amenes, ¿verdad? Yo no conozco lo que pasa en tu hogar, ¿verdad? El hermano de al lado tampoco lo conoce. El único que lo conoce es Dios y tú. El único que conoce lo que hay en tu hogar, si hay comunicación, si no hay con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ese es Dios. Amén. Y Pablo nos aconseja lo siguiente. Abra su Biblia en Efesios 6 del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Sí, Señor, te bendecimos. Efesios 6 del 1 al 4. ¿Lo tienen? Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Es justo. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Paremos poquito ahí, ¿verdad? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Cuántos jóvenes vemos allá afuera que están muriendo jóvenes? Válgase la redundancia. Están muriendo a temprana edad. ¿Por qué? Porque no están siendo obedientes. Y aquí la palabra es bien clara. Aquí la palabra es bien clara, que dice que tenemos que obedecer a nuestros padres para que seamos de larga vida. Para que seamos de larga vida, ¿verdad? En esta tierra. Dice, pero también nos habla a nosotros como padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios. Te decía, ¿verdad? Tenemos aquí el manual, ¿verdad? El Señor nos dejó aquí el manual. Nos habla
a nosotros como hijos y me habla como madre, ¿verdad? Me está diciendo que como hija tengo que ser obediente a mis padres para que yo sea de larga vida en esta tierra. Pero también me habla que como madre no tengo que provocar a ira a mis hijos, ¿verdad? Tenía una conversación con mi hija esta tarde, ¿verdad? Porque el Señor empezó a trabajar en mi vida por medio de esta palabra, ¿verdad? El Señor empezó a trabajar en mi vida primero, ¿verdad? Y yo le decía a ella, ¿ha habido un cambio en nuestra relación? Y ella me decía, sí, ¿verdad? Sí lo ha habido. Pero también le preguntaba, ella me comentaba, cuando me escuchó leyendo esto, que a veces yo la provoco a ira a ella, ¿verdad? Entonces, el Señor está hablándome a mí y nos está hablando a todos los que estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también tenemos que poner disciplina, dice aquí, ¿verdad? Dice, creadlos en disciplina y amonestación del Señor, no como usted quiera, no como usted quiera, como el Señor lo demanda aquí que lo tenemos que hacer. Pero también le habla a los esposos y a las esposas. Ahí le va. Efesios 5.